Buenas tardes, mi nombre es John Tobón y me encuentro aquí para realizar el trabajo del parcial de negocios internacionales. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de los Iconterms, FOB y CFR. Para partir, voy a empezar diciendo el significado de qué es un Iconterms. Un Iconterms define las responsabilidades de dos partes a la hora de un contrato para la entrega de mercancías, distribución de gastos, transferencia de riesgos o trámites de documentos. Para ello hay unos pasos a seguir. O mientras, en este caso, pues la mercancía llega a abordaje, hay ciertas cosas que tenemos que estar siempre pendientes, como la situación de la mercancía, si está a bordo del buque o si ya ha llegado para descargar al puerto donde va a ser recogido por el comprador. También hay transmisión de riesgos, es cuando la mercancía ya está colocada a bordo del buque para partir. También hay un seguro de transporte principal. En este caso no son necesarios, no hay una obligación pues que exija que las partes tienen que hacer un acuerdo para que haya un seguro, pero por lo general en este caso los compradores son los que toman pues la iniciativa para comprar este tipo de seguros. Como tal, los e-counters tienen un propósito, que es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de términos más usados en el comercio internacional. Así es que los e-counters han pues involucrado mucho a la hora de un contrato para la entrega de mercancía y distribución, etcétera. Ya existen acerca de 11 Incoterms. En este día, Juan Daniel, mi compañero, y yo, John Tom, le vamos a hablar de los Incoterms FOB y CFR. El término FOE significa Free on Board, que en español puede usarse como libre a bordo. Es una cláusula de compraventa por vía marítima. Este término identifica al transportador porque es el que paga los gastos del embarque y es responsable de la mercancía durante el transporte. Obligaciones del comprador es encargarse de contratar un buque para la entrega, o sea que el comprador tiene que contratar y pagar el buque en el cual va a transportar la mercancía. Asumir los riesgos por pérdida o daño desde la recepción de los bienes. Sin embargo, hasta ese punto no hay obligación de contratar un seguro por parte de ninguno de los negociantes. Y realizar todos los trámites de importación hacia su país de destino. Responsabilidad del vendedor. Resolver todos los gastos hasta la entrega de los productos a bordo del buque. Maniobras, cargas, descargas, manejos en el puerto y cargas en el barco. Realizar el despacho de exportación a través de una agencia aduana. ¿En qué punto se transfiere la carga? Los productos se entregan a bordo del buque, avión, embarcación elegida por el importador. Esto quiere decir que el exportador tendrá todas las responsabilidades desde su oficina hasta el puerto marítimo y tendrá que cargar el contenedor hasta que esté dentro del barco. Los de pagos habituales sería la transferencia bancaria, remesa simple, cheques bancarios o créditos documentarios. Las transferencias bancarias significan que son envíos de dinero realizados a la orden de un cliente desde su cuenta bancaria en una entidad hacia otra destinada. Otro medio de pago sería la remesa simple. Es un medio de pago por el cual el exportador entrega al banco un documento financiero para que proceda a su cobro. A diferencia de las demás formas de pago, en las remesas la iniciativa para el cobro la toma el exportador y no el comprador, como en el caso de la transferencia, los cheques bancarios y créditos documentarios. Otro sería el crédito documentario, que es una orden que el importador da a su banco para que proceda al pago de la operación en el momento en el que el banco
del exportador le presente la documentación acreditiva de que la mercancía ha sido enviada de manera convenida. ¿Qué paga el vendedor? El vendedor paga los gastos de transporte, es el responsable por la mercancía mientras está en tránsito. El comprador asume toda la responsabilidad por la mercancía cuando llega al destino. En resumidas palabras, el vendedor como el comprador, al tener todo legalizado, la responsabilidad de cada uno es cuando la mercancía esté en su poder. Bueno, aquí volvemos. Ahora sí me encuentro para hablarles acerca del Incoterms CFR, que sus siglas significan Cost and Freight. En español significa coste y flete. Bueno, este es un Incoterms exclusivo de transporte marítimo y fluvial. Significa que el vendedor es el responsable de entregar las mercancías en el puerto que especifique el comprador, así también como de reservar y pagar el transporte de las mercancías hasta el destino de origen, hasta donde tiene que llegar, pues en este caso la mercancía o el envío como tal. Bueno, este Incoterm CFR es casi idéntico al Incoterm CIF, con la diferencia de que el CIF, el seguro debe ser contratado por el vendedor, mientras que en el CFR es opcional, como ya habíamos dicho. Por eso el CFR es preferido en aquellos casos en los que el comprador adquiere un seguro mejor o más económico que el vendedor. Eh, por lo general, aquí podemos observar que, pues que con el Incoterms CFR siempre hay que tener como un acuerdo, pero lo más probable es que este seguro, pues busquen, pues mucha gente busca que sea más económico. Eh, También podemos encontrar unas obligaciones que tienen en ese Incoterms tanto el vendedor como el comprador. El vendedor se encarga de entregar la mercancía y los documentos necesarios para el envío del producto, mercancía pues como tal. También el empaquetado y el embalaje, aquí tiene que observar que todo esté completamente etiquetado y en buen estado antes de abordar, de que aborde pues la mercancía. También se tiene que cargar de lo que es el transporte en el país de origen, en el país donde, desde donde se va a enviar la mercancía. También tienen que eh, encargarse del despacho de las aduanas, de los gastos de salida, el flete marítimo internacional. Este es muy importante en la obligación del vendedor como tal. Bueno, en las obligaciones del comprador, él también tiene que pagar la mercancía antes, bueno, muchas veces antes de que sea enviada, depende cómo hayan hecho el contrato entre ambas partes. Bueno, pero la obligación como tal es el pago de la mercancía, los gastos de llegada, el pago también de aduanas, el transporte en el país destino, o sea, en el país al que llegó el producto, un país importador como tal. Allí se encargan de los del transporte hacia donde tiene que ir pues la mercancía. Los pagos de los impuestos y los aranceles, que obvio es muy importante para que dejen entrar la mercancía al, al puerto marítimo. Bueno, eh, voy a hablar acerca del seguro, que es recomendable que aseguren tras el envío del transporte quede reflejado en la compraventa internacional. Es muy importante que siempre se esté atento a que estén en la compraventa internacional
reflejado pues este seguro. El Inconter CFR como tal no es apto para la carga containerizada, pues la que va en contenedores, porque a diferencia de otros Inconter, la transferencia de riesgo no se produce en el mismo punto de los costes. Entonces está la parte delicada pues, de que no se puede enviar en contenedores. Las condiciones que se piden en el Inconter CFR en el riesgo se transfiere a que cuando las mercancías son cargadas a bordo del buque, estas deben de estar, bueno, a bordo del buque en el puerto de origen, debe haber como un acceso directo al barco eh, para que en este Inconter CFR sea más bien llevado y controlado todo el proceso. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego.